Hola amigos, gracias por visitar mi canal. Hoy les hablaré de un caso que ocurrió en España en la década de los 70s, y que al día de hoy, no han podido darle una explicación clara. Sin más, comencemos. La tarde del 23 de agosto de 1971, la señora María Gómez Cámara, se encontraba frente al fogón preparando la cena para su esposo. Fue en ese momento que, al mirar hacia el suelo, pudo distinguir una cara que la observaba. Fue tanto su terror, que sus vecinos, al escuchar un grito, corrieron donde la señora María se encontraba, quedando sorprendidos al ver el motivo. Era un rostro aparentemente de varón, con los ojos y la boca abiertos y unos largos trazos oscuros a modo de bigotes. Ese fue el inicio del fenómeno de las caras de Belmez. Los hijos de María, al escuchar que su madre sentía miedo por la cara, decidieron cortar y retirar aquel pedazo de cemento y resanarlo. ¿Cuál fue su sorpresa cuando, al poco tiempo, la cara apareció nuevamente en el mismo lugar? En los días siguientes, nuevos rostros que se añadieron al inicial surgieron en el suelo de la cocina y el pasillo de la casa. Aparecían y desaparecían, se desplazaban o se transformaban en otros, en un continuo movimiento que podría haberse repetido en mayor o menor medida hasta hoy. Desde el primer momento, los periódicos adoptaron posturas opuestas. Unos, como el diario Pueblo, defendían la autenticidad del suceso, mientras que otros, como el Ideal, lo catalogaban como fraude. No obstante, al enterarse del suceso, decenas de personas acudían a la casa, ya fuera para observar el fenómeno o para, según ellos, recibir un milagro. Fue tanto el interés de los habitantes de aquel pueblo que muchos, en vez de ir a misa, preferían visitar la casa de la señora María. Por lo cual, la Iglesia Católica decidió presionar al gobierno para desmentir el hecho y así poder recuperar a sus fieles. Tras esto, el gobierno decidió enviar al investigador Germán de Argumosa, que, al conocer el fenómeno, quedó fascinado y, al contrario, en cada oportunidad que tenía, dejaba en claro que las caras eran totalmente reales. A los 6 meses de las apariciones, el periódico El Ideal hacía públicos los resultados de unos análisis demostrando que las caras habían sido pintadas con nitrato y cloruro de plata. Este método, usado en fotografía y empleado ya en los 40 por activistas antifranquistas, es muy eficaz, ya que los rostros aparecen al tiempo de haber sido pintados. A partir de 1972, el fenómeno sufre una declive, tanto de interés mediático como de turismo, debido a que el diario El Ideal reconoce que las caras de Belmez no son un fenómeno paranormal como defendía el periódico El Pueblo. Según el periodista Antonio Casado, entonces en el diario El Pueblo, fue a Belmez a cubrir la noticia, indica que hubo una censura oficiosa, que permaneció oculta. Pero esto no duraría mucho, pues, con la creación de la revista Enigmas, el fenómeno vuelve a disfrutar de un periodo de auge debido a que se baraja nuevamente la hipótesis paranormal de lo ocurrido en Belmez. Periodistas como Iker Jiménez escriben sobre este tema para la revista y en su programa Cuarto Milenio. Tras el fallecimiento de la señora María, en 2004, surge el rumor de que, en la casa que ella habitó de pequeña, habían surgido caras muy parecidas a las de Belmez. Pedro Amorós, presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, SEIP, investigó si habría más de esas pigmentaciones, que de acuerdo con su interpretación se trataba de teleplastias, manifestaciones o residuos de ectoplasma. Así surgieron las nuevas caras de Belmez. La forma de estas nuevas caras es más vaga, y su identificación como rostros humanos queda más supeditada a la interpretación que en los casos anteriores. De hecho, una de las manchas obtenidas por la SEIP, y que supuestamente representa a un hombre de perfil, tiene semejanza con un gato de caricatura. Los escépticos sostienen que las nuevas caras fueron fabricadas en un momento muy conveniente, y que de hecho fueron descubiertas después de que Francisco Mañez le enseñara a Pedro Amorós cómo realizar manchas en el cemento que parecieran rostros humanos. Varios diarios acusaron al ayuntamiento de la localidad de haber fabricado las caras en esta nueva casa, al no poder adquirir la casa original, la de Belmez, para explotarla turísticamente. Hipótesis. Algunos investigadores sostienen que el origen de las caras está ligado a un antiguo cementerio medieval árabe,
del siglo XIII, descubierto en el subsuelo de la cocina de la casa. En excavaciones realizadas hasta una profundidad de 2,8 metros poco tiempo después de la primera aparición, se pudo constatar la aparición de restos de huesos humanos. Investigadores de lo paranormal han relacionado las teleplastias con otros fenómenos parapsicológicos, incluyendo psicofonías. En declaraciones personales de Miguel, el hijo de la dueña de la casa, y habitante de la misma desde el descubrimiento, este afirmaba que él mismo participó en las excavaciones efectuadas bajo el hogar de la cocina, encontrando, a casi 3 metros de profundidad, algunos restos de huesos humanos, pero no es la cantidad que algunos han afirmado. Otros aducen que la formación de las caras es un fenómeno ligado a una corriente de agua subterránea que discurre bajo el suelo de la casa, lo cual provoca que la humedad permita fijar las teleplastias de una forma más clara y precisa. El mismo hijo de la dueña ha manifestado en reiteradas ocasiones que dentro de la vivienda no se han producido jamás fenómenos de tipo poltergeist. Ha habido otros parapsicólogos escépticos que se inclinan a la hipótesis del fraude. Ramos Pereira, presidente de la Sociedad Española de Parapsicología, manifestó que por medio de pruebas con infrarrojo en la pava, la primera de las caras, se percató que había coloración, de lo que deduce que fue pintada. Vimos que tenía pigmentación añadida mediante fotografía infrarroja, e incluso era posible apreciar las cerdas del pincel utilizado. Desde luego no tuvimos dudas de que había sido pintada. En 2014 el programa de televisión Cuarto Milenio, dirigido por Iker Jiménez, contrató a 2 científicos para que analizaran, ante notario, las caras con el fin de descubrir el posible fraude. Tras extraer las muestras pertinentes, el director general de la empresa de ingeniería química Medco, José Javier Gracenea, fue el encargado de analizarlas. Su diagnóstico fue que las caras no estaban hechas con pintura. Además añadió, según los conocimientos y las técnicas empleadas en la investigación, no aparece manipulación ni elementos externos. En segundo lugar, se intentó pintar las caras utilizando diferentes métodos que muchos medios han dado por válidos durante años: disolvente de hormigón, ácido clorhídrico y nitratos de plata, quedando demostrado, según el programa, la imposibilidad de dibujarlas mediante dichas técnicas. Otros investigadores, tras analizar la historia de la familia de la señora María, encontraron que muchas de las caras de Belmes coincidían en rasgos con algunos familiares de María, que murieron trágicamente durante la Guerra Civil Española, entre ellos, su cuñado y su sobrina que murieron por envenenamiento y su hermana y otras sobrinas que murieron por un bombardeo. Los investigadores sobrepusieron fotografías de dichas personas sobre algunas caras y muchas coinciden casi perfectamente. Cabe señalar que muchas de las figuras han tenido cierto grado de evolución, pues se ha observado que algunas han cambiado de posición, se han desplazado o han surgido caras nuevas. Pero el cambio más sorprendente es que algunas de las figuras han envejecido y hasta engordado, situaciones que ninguno de los escépticos ha podido explicar. Fraude o no, este es sin duda uno de los fenómenos paranormales más sorprendentes y enigmáticos de los que se tiene conocimiento y de los cuales, a pesar de todas las investigaciones que han tenido lugar, no se ha podido tener una explicación clara. ¿Y tú, piensas que las caras de Belmes son un fraude para atraer turismo? ¿Cuál crees que sea el origen de dicho fenómeno? Déjame tu comentario. Gracias por ver el video. Soy Dea Dama, hasta la próxima.